Este vídeo está patrocinado por eneba.com, donde tenéis todas vuestras tarjetas prepago, Xbox Live Gold, Xbox Game Pass, así como saldo de los diferentes sectores de España y Latinoamérica para comprar más baratito. Enlaces en la descripción. Muchos me habréis conocido por haber hecho un análisis legal acerca del acuerdo entre Zenimax y Microsoft. En aquella época hice un hilo en Twitter, hoy nos hemos modernizado más y el Fake Insider se viste de gala para contaros todos los entresijos legales de este acuerdo y sobre todo, por lo que estáis aquí, ese acuerdo peligra mucho, peligra poco, ¿qué puede pasar? Vamos a poner los diferentes escenarios, os voy a dar mis razonamientos y vamos a intentar hacer un vídeo lo más ameno posible. Sé que es un vídeo jurídico, sé que es un vídeo más complejo, pero tras analizar lo que estáis viendo, 51.000 palabras que son las que conforman el acuerdo que se ha enviado a la Comisión de Valores por parte de Activision Blizzard y Microsoft, después de analizar todo esto, asumirlo y comprenderlo, os voy a explicar de la manera más sencilla para ti que no habrás estudiado Derecho, por ejemplo. Pues vamos a ver ese acuerdo en términos legales, si va a pasar o no va a pasar los diferentes entes regulatorios. Así que vámonos ya, chicos, va a ser un vídeo largo y denso, pero creo que valdrá la pena. Muy buenas a todos, chicos, bienvenidos un día más al canal y bienvenidos otro día más a un nuevo vídeo. Como sabéis, aparte de hacer vídeos en YouTube de Xbox, también me dedico a la abogacía en mi vida personal, en mi vida privada, fuera de YouTube. En el vídeo de hoy precisamente voy a utilizar un poco mis conocimientos para explicaros realmente en qué situación se encuentra esta compra, esta adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft. Y es que, como sabéis, han sido casi 70.000 millones de dólares los que ha gastado la compañía de Redmond en adquirir Activision Blizzard. Esto, por supuesto, ha creado muchas preguntas acerca de que si esta adquisición como tal puede ser objeto de una exhaustiva inspección por parte de las comisiones antimonopolio y de la Comisión de Valores Federal de Estados Unidos. En el vídeo de hoy precisamente vamos a analizar todo esto y en primer lugar vamos a explicar cómo funcionan las leyes antimonopolio, en este caso en Estados Unidos. La manera más sencilla de entender una ley antimonopolio es entendiéndola más fácilmente como ley de competencia, que garantiza precisamente que las empresas no se conviertan en monopolios, restringiendo así la cantidad de opciones disponibles para los consumidores. Esa es la base principal de cualquier ley antimonopolio. Como tal, existen varias leyes antimonopolio en todo el mundo que son precisamente la base de los casos pendientes contra las grandes empresas tecnológicas, precisamente por abusar a veces de su dominio, suprimir competencia, competir deslealmente e incluso monopolizar en este caso el acceso a algunos tipos de tecnología. Como tal, los organismos que hacen cumplir estas leyes antimonopolio incluyen la ya mencionada Comisión Europea, el Departamento de Justicia, la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos, también la Autoridad de Competencia y Mercados del Reino Unido, la Oficina Federal de Cárteles de Alemania, Comisión de Comercio Justo de Corea, etcétera, etcétera. Como tal, sabéis que hay muchos litigios en curso de este tipo en todas las tecnológicas o grandes tecnológicas mundiales. Está el ejemplo de Alphabet, de Amazon, de Facebook, de Apple, por monopolizar precisamente ese acceso a la tecnología. Estos casos que os he mencionado, estos litigios abiertos en contra de estas empresas, normalmente se inician una vez se acuerda la compra. La diferencia con Microsoft es que los bufetes de abogados se han comunicado con los accionistas de Activision Blizzard antes de la adquisición, investigando precisamente si los directivos de Activision Blizzard han violado alguna ley o han incumplido algún deber fiduciario, para posiblemente presentar demandas colectivas y demandas derivadas. En este punto, a día de hoy, ningún organismo regulador de todo el mundo ha indicado ningún tipo de investigación sobre Microsoft, en el que supone el mayor acuerdo de la industria del videojuego, pero seguramente no es que haya traído investigaciones, porque no hay investigaciones abiertas, pero sí atraerá escrutinios sin ningún tipo de duda. Teniendo en cuenta cómo funcionan las leyes antimonopolio, ahora mismo vamos a ver qué decretó la Comisión Europea en este caso, tirando un poco de historia, la idea que ya tenemos previa sobre este tipo de casos, con la compra de Zenimax y Microsoft, y qué decretaron, cuáles fueron las conclusiones para aprobar, para dar luz verde a ese proceso de compra que llevaría a Zenimax a la propiedad de Microsoft. Vamos a ver
ver qué concluyó la Comisión Europea. Y es que en la decisión de la Comisión Europea sobre dicha operación, la Comisión explicó que existían dos mercados relevantes a considerar. Por un lado, el mercado de desarrollo y publicación de software de juegos, un mercado ascendente en el que están activos tanto Microsoft como ZeniMax, y por otro lado, el mercado de distribución de videojuegos físicos y digitales para PC y consolas, el mercado descendente, donde Microsoft está activo. La prueba que aplica la Comisión Europea es si una fusión impediría significativamente la competencia efectiva. Sin embargo, incluso combinados, Microsoft y ZeniMax tenían una cuota de mercado de menos del 5% en el mercado de juegos upstream, por lo que la Comisión concluyó rápidamente que no había preocupaciones al respecto. La Comisión Europea además centró su análisis en el mercado de distribución descendente, donde Microsoft tenía una participación del 30 al 40%, y aquí consideró dos posibles teorías del daño. Si Microsoft, debido a su cartera de juegos, podría negarse a ofrecer videojuegos de la competencia en Xbox, o solo hacerlo en términos injustos, y por otro lado, si Microsoft podría excluir a los fabricantes de consolas rivales al hacer que los juegos de ZeniMax estén disponibles exclusivamente en Xbox. La comisión pensó o concluyó que ambas opciones eran poco probables por una variedad de razones, sobre todo porque Microsoft y ZeniMax no publicaron suficientes juegos entre ellos para hacer viable una estrategia de publicar solo juegos de Microsoft o ZeniMax en Xbox, o para darle realmente la capacidad de debilitar la posición de otros competidores como Sony o Nintendo. Es probable que la transacción entre Microsoft y Activision plantee problemas similares, pero a escala mucho mayor, por supuesto. Es una adquisición 10 veces más grande. Activision Blizzard publica algunos de los juegos más populares del mundo, incluido Call of Duty, y si bien hay una serie de editores de juegos grandes y de alto perfil, como por ejemplo Take-Two, EA, Ubisoft, etcétera, hay muchos más, la posibilidad de que un juego como Call of Duty se convierta en una exclusiva de Xbox podría dar algo más que pensar, en este caso a la Comisión Europea. Hay más puntos de interés, como por ejemplo que Activision Blizzard también publica Candy Crush Saga, uno de los juegos móviles más populares del mundo, además de dar a Microsoft un punto de apoyo en los juegos móviles desde la perspectiva de la competencia, y la cuestión del alcance de la competencia entre los juegos de consola y los juegos móviles es interesante y podría recibir más atención en los próximos años. Ya sabemos lo que la Comisión Europea dictó acerca del acuerdo entre Microsoft y ZeniMax, ya lo sabemos, lo tenemos aquí claro, y os he abordado un poco lo que pueden ser los problemas que tenga esta operación en mayor escala respecto a la de ZeniMax. Como tal, tenemos claro que el escrutinio va a ser mucho más grande, eso no tengáis ningún tipo de duda, pero ahora vamos a analizar este acuerdo de acuerdo a las leyes y organismos norteamericanos, y también de acuerdo a la actualidad, porque ha habido cambios últimamente en la FTC, la Federal Trade Commission. Vamos a ver esos cambios y cómo pueden afectar en el futuro de esta adquisición. Hemos visto el pasado, vamos ahora a abordar el presente y el futuro. Como sabéis, en los comunicados oficiales de la compra, tanto por parte de Microsoft como de Activision Blizzard, se ha hablado de metaverso, se ha hablado de videojuegos, se ha hablado de muchos temas diversos, y esta compra, hablando del mundo de los videojuegos como tal, convertiría a Microsoft en la tercera. Muy importante tener en cuenta esto. Sumando a Activision Blizzard, Microsoft sería el tercer editor de juegos más grande del mundo, por detrás de Tencent y Sony PlayStation, y como bien han dicho, se unirían los esfuerzos de las empresas para construir una posición sólida en el desarrollo del metaverso. Como os digo, ya sea por realidad virtual o de preocupaciones sobre el contenido, lo que podría el contenido despertar el interés de los reguladores, no está nada claro, o al menos en mi opinión, que haya algún tipo de razón de peso para bloquear esta operación, y os voy a presentar algunos motivos muy claros. En primer lugar, por un lado, en los Estados Unidos, la Comisión Federal de Comercio y el Departamento de Justicia ya han comenzado a reescribir la normativa o la legislación acerca de las fusiones para manejar mejor el impacto de las grandes tecnológicas en cosas como la innovación o la explotación de los datos. Como tal, esta FTC ya está, la vamos a llamar FTC, no sé, es mucho más corto, está tratando de dividir, por ejemplo, la matriz de Facebook, Meta, con una demanda que un tribunal simplemente permitió que siguiera adelante. La agencia como tal no tuvo tanta suerte la primera vez que presentó la demanda. También en Europa tenemos una nueva ley llamada la Ley de los Mercados Digitales, que se está abriendo camino a través del proceso legislativo de la Unión Europea, apuntando a las plataformas de guardianes, que se les llama, que las empresas y los consumidores luchan por evitar. La idea es evitar que precisamente estos grandes tecnológicos excluyan a la competencia.
Alemania es el país más avanzado en este aspecto y otorga a su autoridad, en este caso de competencia, el poder de intervenir rápido y efectivamente cuando una gran empresa tecnológica puede abusar de su posición. El regulador de Reino Unido, el regulador de monopolio, el organismo que regula el antimonopolio de Reino Unido, ya ha ordenado a Meta Facebook que deshaga la adquisición de la empresa Gfile, ya sabéis, lo de los GIF, mientras que el organismo de control de Italia multó el pasado mes a Amazon con una cantidad de 1.200 millones de dólares por abusos antimonopolio. Sin embargo, hay que saber diferenciar esto, y es que este asalto múltiple a las grandes tecnológicas ha tendido hasta ahora a centrarse en Meta, Facebook, en Google, Amazon y en menor medida a Apple. Estas son las empresas que medían la información que recibimos online, ya sabes, la tuya, la mía, trafican con esa información y tienen más probabilidades de absorber nuestros datos. Microsoft puede haber sido alguna vez el objetivo principal de estos reguladores antimonopolio, todavía recibe alguna investigación ocasional, pero en estos días es más probable que esté tratando de engañar a los organismos de competencia, del control de la competencia sobre sus rivales, que ser objeto de sus investigaciones. Por ejemplo, el regulador de competencia de Alemania tiene este mes, o decidió este mes, que Alphabet, Google, tiene una importancia primordial en todos los mercados y por lo tanto está sujeto a lo que llama control de abuso extendido. También está evaluando si hacer lo mismo con Meta, con Facebook, Meta, Facebook, Amazon y Apple. Pero Microsoft todavía no ha llegado a las manos de ningún tipo de comisiones de estas, por tanto no tiene la lupa encima. Teniendo en cuenta que Microsoft a día de hoy no tiene la lupa, como os he explicado y como os he argumentado, vamos a pasar al siguiente punto. La preocupación por el contenido. Hacer cierto contenido exclusivo de Activision Blizzard podría poner la lupa y podría hacer, como han dicho, levantar la ceja a estos organismos reguladores de los diferentes países. Vamos a explicarlo todo y vamos a ver si realmente esto podría ocurrir o no. Normalmente cuando se realiza una investigación antimonopolio está en la competencia en un mercado particular, no importa cómo dividas el mercado. Por tanto, ya es difícil argumentar que la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft excluye significativamente a la competencia. De hecho, un Microsoft reforzado en este caso con esta compra, se enfrentaría a una competencia significativa de empresas como Google y Apple para juegos móviles, Sony y Nintendo para juegos de consola, Valve y Epic para PC, Luna y Netflix para juegos en la nube y una multitud de desarrolladoras y editoriales que compiten en todos los frentes, como es el ejemplo de Take-Two, Ubisoft o Warner Bros. Interactive. Una de las principales motivaciones del acuerdo fue el llamado, ya sabéis, el metaverso que os he dicho, pero dado que este concepto todavía está en el cordón umbilical, como aquel que dice, lo máximo que se podría decir es que el acuerdo corre riesgo de excluir la competencia futura, que no es en sí mismo procesable por ningún tipo de investigación. Esa competencia futura no la procesan, no funciona por parte de ningún organismo. Hablan de la competencia que es tangible, que es palpable, ¿vale? Por tanto, del mismo modo, hablamos ahora de ejemplos de exclusividad. Call of Duty, exclusiva de Xbox, no es contrario a la competencia, ya que el mercado de videojuegos y de los juegos first person shooter competitivos online se extienden mucho más allá de la franquicia Call of Duty. Es una cosa, por ejemplo, que explica que las exclusivas de consola de PlayStation tampoco son anticompetitivas, ni mucho menos, ¿vale? Esto no quiere decir, por supuesto, que no haya ningún tipo de riesgo asociado en este acuerdo. De hecho, como os he dicho, la Comisión Antimonopolio de Estados Unidos, la FTC, que la preside Lina Khan, habéis visto que está intentando reescribir las normas antimonopolio y es quien puede estar, esta Lina Khan es la que puede estar a cargo de esta investigación y ha dejado claro que está siguiendo ya las nuevas reglas y que es especialmente escéptica con respecto a las fusiones de las grandes tecnológicas. Y esto puede hacer que decida, por ejemplo, que esta fusión, en un caso, esta fusión, en este caso, la de Activision Blizzard, sea el conejillo de indias de sus novedosas teorías antimonopolio, podríamos decir, ¿no? Sin embargo, aún teniendo en cuenta esta inclinación agresiva de Lina Khan acerca de las fusiones de las grandes tecnológicas, este acuerdo como tal, bajo mi punto de vista, no estaría en peligro porque tanto la esfera de los videojuegos es ultra competitiva en estos días, como también por lo que os he mencionado antes. Facebook, Amazon, Google son mucho más suculentos para estos organismos antimonopolio por temas que engloban a mucha más gente, que son de interés prácticamente público, como lo de los datos, los móviles. Todo el mundo usa un teléfono móvil. Cambio, tema de videojuegos es un tema diferente y, como también os estoy diciendo, es un sector ultra competitivo. Por tanto,
Los asuntos a tratar en esta adquisición son los siguientes. Por un lado, el primer miedo que siempre hay cuando se realiza una fusión de estas características es el miedo a pagar o no pagar. Microsoft se compromete a pagar $95 por acción, lo que supone un 15% del valor extra que tienen actualmente las acciones de Activision Blizzard. Y por supuesto, en este caso, más que demostrado a través de sus informes financieros, Microsoft tiene de sobra la capacidad para pagar. Segundo punto importante, no existen precedentes en los que alguna comisión antimonopolística haya intervenido en la industria del videojuego, al menos que yo conozca. Si estoy equivocado, hacedmelo saber en los comentarios, pero actualmente ni la FTC ni ningún organismo de ninguno de los países que os he mencionado tiene un historial de frenar por temas antimonopolio las adquisiciones o el movimiento de este tipo en la industria del videojuego. Tercer punto importante, y como os he mencionado y os he argumentado en el vídeo, los organismos regulatorios no tienen la lupa echada, no son enemigos principales de Microsoft y son caramelos mucho más suculentos Amazon, Google o Facebook, así que por ese lado hay una tranquilidad total en el seno de Microsoft, porque como os digo, no están en el ojo del huracán, no son el principal enemigo de estos organismos. Por otro lado, importante, las tarifas de compensación. Microsoft tiene acordado con Activision Blizzard pagar entre 2.000 y 3.000 millones de dólares en caso de que el acuerdo se eche atrás, igual que hay una compensación de Activision Blizzard de 2.300 millones en caso de que acepte una oferta mejor. Estas tarifas de ruptura tan altas nos dan la sensación de que tienen una confianza total ambas partes de que este acuerdo se llegará a buen cauce. Así que por ese lado, si pones estas tarifas, tiene un significado y el significado es obvio. Tenemos confianza y precisamente no recuerdo ahora el nombre, pero Microsoft se ha puesto en manos de uno de los bufetes de abogados más importantes de todo Estados Unidos. Otro factor importante, chicos, los juegos deben estar en diversas plataformas. No solo puedes jugar a estos videojuegos en una Xbox, lo podrás hacer a través de un PC, lo podréis hacer a través de un móvil y lo podrás hacer a través de la nube. En caso de que se ponga la cosa un poco más peluda, lanzar uno o dos títulos a las plataformas Nintendo o PlayStation sería más que suficiente para evadir este tipo de peligro. Además, seguir ofreciendo soporte y actualización al contenido que ya poseen esas plataformas es un motivo más de la no violación de la legislación antimonopolio norteamericana, puesto que no están abandonando ni están suprimiendo el contenido de Activision Blizzard que las plataformas que os he mencionado poseían previamente, como ya ha afirmado Phil Spencer en su Twitter y en diversas entrevistas. En términos de concentración de la industria de los videojuegos, como os he dicho, Microsoft en ingresos quedaría tercera, por tanto no hay peligro de monopolio en ese aspecto, porque ni con esta adquisición se pondría en peligro la situación de ser la número uno. No lo es Microsoft a día de hoy la número uno y por tanto podría llegar a ser la número uno, sí, pero no tiene por qué, y eso la comisión antimonopolio no lo puede demostrar, ¿entendéis? Eso ya es jugar a futurólogos y en este caso la comisión antimonopolio no tienen ese papel, ¿vale? Por tanto, la adquisición de Activision Blizzard, sumando los ingresos de ambas, no coloca a Microsoft en el primer ni segundo lugar, pero lo peligroso sería en el primer lugar, así que tampoco creo que haya peligro por el tema de la concentración de la distribución de videojuegos y de los ingresos en general que reciben las diferentes compañías por videojuegos. Creo que los únicos peligros reales que afronta esta adquisición, y los que queráis que peligre esta adquisición, los que quieran, los del Yoropolio, los que queráis que esta adquisición peligre, rezadle y ponedle velas a Lina Khan y a la administración Joe Biden, que tal vez sí se puedan mostrar hostiles ante el crecimiento de estas grandes tecnológicas y sobre todo de las adquisiciones y absorciones de diferentes compañías. Lina Khan ha sido muy elocuente en contra de las grandes tecnológicas. Lina Khan, como sabéis, es la líder de la FTC a día de hoy, reciente líder, están modificando las normas, pero este es el enemigo, como os digo, número uno. Rezadle todos los que queráis que esto se caiga, porque de verdad Lina Khan es vuestra última esperanza. Aún así, como os he dicho previamente, la lupa está en otras grandes compañías, no en Microsoft. Por tanto, si me preguntáis a mí, yo creo que la adquisición se va a dar, ¿vale? En mi opinión se va a dar por los motivos que os he presentado en este vídeo y no creo que afronte demasiados problemas. Por supuesto va a afrontar un escrutinio, no sabemos si ese escrutinio va a ser más o menos grande, pero realmente creo que no peligra porque los focos están en otras compañías, no aglutinas la gran mayoría de la industria del videojuego y el único peligro por el que se puede agarrar por Lina Khan y la administración Biden para echar esto abajo es el tema de la transmisión de los videojuegos en la nube
o de los servicios de suscripción de videojuegos, pero creo que son mercados tal vez demasiado específicos e igualmente existe competencia en ellos, ¿vale? Yo os he aportado aquí mi punto de vista, el punto de vista de un jurista, valga la rima. En este caso hay muchos puntos de vista, pero creo que la mayoría llegamos a la misma conclusión y es que es muy difícil que esta operación se eche abajo. Tendrá lupas, tendrá cejas levantadas, se pondrán las gafas y la revisarán toda correctamente, pero creo que ante un tribunal la FTC se puede poner tonta, por supuesto, pero ante un tribunal los alegatos que podría hacer la FTC, los cuales os he mencionado en este vídeo, creo que no serán suficientes como para tumbar la adquisición más grande de la historia de la industria del videojuego. Como digo, permaneceremos a la espera, si tengo que hacer una segunda parte lo haré, una tercera, una cuarta, pero aquí tenéis en líneas generales el análisis de la operación, cuáles serían las razones por las que lo podrían tumbar y cuáles son las razones por las que no lo van a tumbar. En mi opinión, por supuesto, el derecho no es una ciencia exacta, tiene diferentes interpretaciones. Esta es mi interpretación, así que aquí la tenéis, chicos. Si os ha gustado, pues dejad vuestro like, si no os ha gustado, pues dislike, comentarios con vuestra opinión, pero opiniones serias, no mi Plains es la mejor y esto es Yoropolio, no, con opiniones serias si queréis rebatir algo de lo que os he comentado, ¿vale? Si os ha gustado eso, like, si no dislike, nos vemos en la próxima, chicos, suscribiros si no lo estáis. Muchas gracias a todos por el apoyo. Stay sexy, adiós.